Te invito a quedarte hasta el final de esta historia. Te prometo que todo lo que te voy a contar tiene sentido solo cuando llegas al último momento. Así que si estás leyendo esto, quédate. No es una historia común, y de alguna manera, creo que lo que te voy a compartir puede cambiar tu forma de ver la vida y lo que hay después de ella. Mi nombre no importa mucho. Soy como cualquier persona que te puedas encontrar en la calle, una mujer común, de esas que pasan desapercibidas, que lleva una vida sencilla, sin grandes alardes ni historias fantásticas. Tampoco tengo una gran formación académica ni una carrera espectacular. Simplemente soy alguien que, como todos, se levanta por la mañana, trabaja, se preocupa por sus cosas, y a veces reflexiona sobre la vida y la muerte. Bueno, la muerte. Eso es lo que quiero contarte. Mi vida hasta esa tarde de otoño en Toledo, una ciudad que, por cierto, siempre me ha fascinado, transcurría como cualquier otra. Me levantaba temprano, tomaba el café, me iba al trabajo, volvía a casa, leía un poco o veía alguna serie. Pero esa tarde todo cambió. Si me preguntas si creía en el más allá o si pensaba mucho en lo que ocurre después de morir, te diría que no. No es que no creyera, simplemente nunca lo había pensado demasiado. Tenía mi vida y, como la mayoría de las personas, dejaba esas cuestiones en un rincón lejano de mi mente. Eso hasta esa tarde en Toledo. Había decidido hacer una visita a la ciudad, no tenía una razón especial, solo un impulso, como si algo me llamara a ir. Toledo tiene algo especial, ¿sabes? Las calles estrechas, las antiguas murallas, los edificios de piedra que parecen susurrar secretos. Me encanta perderme entre sus callejones, disfrutar del silencio que, aunque parezca raro, siempre encuentro allí, un silencio que es diferente al de cualquier otra ciudad. Lo curioso es que nunca antes había entrado en la iglesia de San Juan de los Reyes. La había visto muchas veces al caminar por sus alrededores, pero nunca me había animado. Algo en mí, no sé, algo en ese momento, me hizo decidir entrar. Cuando empujé la puerta de madera y entré, una extraña sensación recorrió mi cuerpo, un cosquilleo que no pude explicar. No era miedo ni incomodidad, pero algo dentro de mí me decía que no iba a ser un día cualquiera. La iglesia estaba vacía, o eso parecía. Solo había unos pocos turistas, que se movían con la calma de quien está en un lugar lleno de historia, pero no de misterio. Me senté en uno de los bancos cercanos al altar, buscando paz, buscando un momento de desconexión. Cerré los ojos por un segundo, y ahí fue cuando todo cambió. Lo que ocurrió después no sé cómo explicarlo, porque lo que viví no tiene mucho sentido según las reglas de la lógica. Todo comenzó con un pequeño sonido. Un susurro. No era algo que viniera de ninguna persona a mi alrededor, no, era más bien como si el aire mismo susurrara algo al oído, como si la iglesia tuviera vida propia, como si todo el edificio estuviera respirando. Abrí los ojos y no estaba en la iglesia. O mejor dicho, la iglesia ya no estaba a mi alrededor. De repente me encontré en un lugar extraño, en una luz suave, pero intensa, que no venía de ningún lado en particular. Era como flotar en un espacio, sin tiempo, sin forma. Me sentí completamente ajena al mundo físico. No había sonido, no había colores definidos, solo una luz difusa que lo envolvía todo. Al principio traté de comprender qué estaba pasando, pero a medida que me relajaba en esa extraña sensación, algo en mí me decía que no estaba muerta. Tampoco estaba viva, pero no me sentía asustada. Al contrario, había una calma infinita en mi interior, una paz tan profunda que me hizo olvidar por completo cualquier preocupación que tuviera en la vida. No había prisa, ni dolor, ni sufrimiento. Era como estar suspendida en el aire, en un vacío que no era vacío, porque en su interior había una calma absoluta. En ese momento fue cuando sentí su presencia. No era una figura humana, pero sí una consciencia, una presencia que no hablaba con palabras, pero que me llenaba de comprensión. No sé cómo explicarlo, no había un rostro, pero sentía que algo me observaba, no con ojos, sino con algo mucho más profundo, algo que entendía más allá de lo que yo podía comprender. En ese instante comprendí que no había vida ni muerte, al menos no de la manera en que lo entendemos nosotros. Estaba en algún lugar entre los dos, o en un lugar que no necesitaba esa distinción. Fue como si todo lo que había aprendido sobre la muerte se derrumbara frente a mí.
Ya no tenía miedo. El miedo que siempre había sentido cuando pensaba en la muerte se desvaneció. Lo único que me quedaba era la paz, y algo más. Un mensaje, una revelación. No fue algo que pudiera ver ni escuchar, sino algo que entendí en lo más profundo de mi ser. No es el fin, me decía esa presencia. No hay fin, solo una transformación. Aquí no hay muerte, solo un cambio. Lo que temes no existe. No sé cómo explicarlo, pero todo el miedo que alguna vez sentí hacia la muerte se desintegró. La muerte no era el final, ni algo aterrador. Solo era un paso más, una transición hacia algo diferente. Recuerdo que, de alguna manera, sentí que debía regresar. No sé si fue la consciencia que me acompañaba o algo dentro de mí que sabía que tenía que volver a mi vida cotidiana. Pero lo que sí sabía es que, cuando desperté, no estaba en ese lugar de luz. Estaba de nuevo en la iglesia de Toledo, en el banco donde me había sentado antes, como si nada hubiera pasado, pero yo no era la misma. Todo había cambiado dentro de mí. Miré alrededor, y aunque la iglesia seguía allí, todo era diferente. Ya no veía las cosas con los mismos ojos. La experiencia me dejó con muchas preguntas, claro, pero también con certezas. Certezas que me han acompañado desde entonces. Hoy quiero compartir contigo 3 cosas que aprendí y que, si alguna vez sientes miedo de lo que viene después de la vida, tal vez puedan ayudarte. La primera es que la muerte no es un final. No es un corte abrupto, no es un abismo oscuro. Es más bien una transición, algo que no podemos comprender con nuestras mentes limitadas, pero que se siente profundamente. No hay nada que temer de ella porque, de alguna manera, es solo un paso hacia lo que sigue. La segunda cosa es que al otro lado, hay una paz inmensa. No es algo que se pueda explicar con palabras, pero te puedo decir que la paz que sentí en ese lugar no era como ninguna otra. Era una calma infinita, un alivio que no conocía. Si alguna vez te han asustado las ideas sobre lo que pasa cuando morimos, te aseguro que al otro lado, solo hay serenidad. Y la tercera cosa es que no estamos solos. Aunque no podemos ver a las personas que amamos, aunque no podemos tocarlas o oírlas, hay una conexión. Hay algo más grande que nos acompaña. No es algo tangible, pero se siente. No estamos solos en el viaje de la vida ni en el de la muerte. Así que si alguna vez tienes miedo de lo que vendrá, recuerda estas 3 cosas. La muerte no es un fin, sino una transición, del otro lado hay paz, y nunca estamos solos. Yo ya no tengo miedo. Y tú tampoco deberías tenerlo.